Vamos a estudiar ahora los principios básicos de las comunicaciones inalámbricas. No vamos de momento a ver ninguna tecnología como Wi-Fi, simplemente vamos a ver cómo es que se utilizan las antenas, qué son las antenas y algunos conceptos básicos. ¿De acuerdo? Iniciemos entonces. Para entender las comunicaciones inalámbricas es muy importante entender los conceptos más básicos de las ondas electromagnéticas. Ya vimos que una onda electromagnética es un campo que se genera a partir de una fuente emisora y que se propaga a través de un medio de transmisión, que puede ser incluso el vacío. Sin embargo, cada vez que existe un campo eléctrico, hay un campo magnético también que lo acompaña, y estos son perpendiculares entre sí. De tal forma que si yo tengo un campo eléctrico como el que aquí estoy mostrando, entonces hay un campo magnético. Más bien aquí lo puse al revés. Si tengo este campo eléctrico, ¿sí? Entonces en forma perpendicular se va también a formar un campo magnético. Es por ello que las ondas electromagnéticas se denominan precisamente electromagnéticas, porque hay una componente eléctrica y una componente magnética. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dado que esta perpendicularidad me permite de alguna manera orientar el campo, se emplea entonces el concepto que se llama polarización. La polarización es la orientación del campo eléctrico respecto a un eje de referencia. Generalmente en nuestro sistema es el horizonte terrestre que se toma como referencia. De tal forma que la polarización vertical, tenemos que el campo eléctrico es vertical con respecto al horizonte. Cuando hablamos de polarización horizontal, entonces el campo eléctrico es paralelo al horizonte, ¿sí? Cabe destacar que si una señal idéntica se encuentra, supongamos que tenemos esta señal, que es la misma que esta, y se encuentran de frente o se están propagando en el mismo medio de transmisión, no van a generar interferencias entre sí, ya que esta componente del campo eléctrico es prácticamente imperceptible al otro campo. Eso nos permite que en el mismo medio de transmisión puedo enviar dos señales prácticamente idénticas sin que se interfieran entre sí, simplemente cambiando la polaridad de cada una de ellas. Hay una o varias variantes de las polarizaciones lineales que mencionábamos aquí. Y una de ellas es la polarización circular. La polarización circular lo que hace es variar constantemente la orientación del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, si se fijan aquí, parecen como unas hélices que van rotando alrededor del eje del tiempo, y es simplemente que se va desplazando, o más bien se va rotando la orientación de los campos eléctrico y magnético conforme pasa el tiempo. Este tipo de polarización se utiliza en algunos tipos de comunicaciones, como algunos casos de comunicaciones satelitales. Muy bien. Ahora, toda la información que se transmite se hace a través de, en forma inalámbrica, se hace a través de bandas de frecuencias previamente definidas. Por ejemplo, la telefonía tiene sus rangos de frecuencias, la televisión y el radio también tienen sus bandas de frecuencias, y cada una va a recibir ciertas o tiene ciertas características de transmisión, ¿sí? El espectro radioeléctrico se refiere a qué frecuencias se emplean para la transmisión de cada servicio. Por ejemplo, aquí pongo unos ejemplos muy básicos que van desde los kilohertz. Por ejemplo, aquí tenemos 10 a la 3 son kilohertz, 10 a la 6 son megahertz, las 10 a la 9 son gigahertz, y así sucesivamente. Y dentro de cada una de estas frecuencias hay servicios característicos como la telefonía, la televisión, el radio analógico, en este caso la televisión analógica, y varios otros servicios como los enlaces de radiofrecuencia para distintos casos, como el satélite, ¿no? Sin embargo, cada país puede tener un cuadro de frecuencias o un uso del espectro radioeléctrico que puede diferir en algunos casos o asignarse de forma diferente, y es por ello que cada país, incluyendo México, tiene un cuadro de asignaciones de frecuencias donde se determina con claridad a qué servicio se destina cada una de estas bandas.
y este cuadro les provee a los proveedores la información mínima necesaria para que sepan qué características deben cumplir sus equipos para ser aceptados dentro de cada país. Para las comunicaciones inalámbricas se requieren de unos elementos muy conocidos por todos que se denominan antenas. Las antenas son elementos que radian ondas electromagnéticas y que de esta manera pueden transmitir información mediante la radiación de ondas electromagnéticas. Las antenas son normalmente metálicas, pero para su estudio se parte de una antena teórica conceptual que se denomina antena isotrópica. La antena isotrópica es una esfera perfecta que radia en forma idéntica en todas direcciones. Es una antena ideal, pero inexistente porque no se puede crear en la realidad. Para que esta antena existiera, se requeriría que esta esfera estuviera flotando en el espacio sin ningún elemento que la sostuviera en ninguna parte, por lo cual no se puede conseguir en la realidad. Y aunque se pudiera conseguir suponiendo que la pusiéramos en el vacío, en el espacio, de todos modos internamente tendríamos que tener una fuente de energía que hiciera que la información se radiara perfectamente en forma omnidireccional, lo cual no existe. Sin embargo, nos da las bases teóricas de cómo estudiar otros tipos de antena, y por eso la forma o la intensidad de un campo electromagnético se denomina en dBis. Los dBi son decibeles isotrópicos, ¿sí? Que es la nomenclatura que se emplea. Entonces, un patrón de radiación, que es algo que vamos a estar viendo en las siguientes presentaciones, es un esquema, una representación tridimensional o bidimensional de cómo el campo electromagnético es radiado por una antena. Y se mide en decibeles isotrópicos, como lo acabamos de ver. Vamos a empezar con el caso más básico. Comercialmente se puede encontrar el monopolo. Comercialmente lo van a encontrar con el nombre de antena omnidireccional. Sin embargo, no es teóricamente correcto porque, como mencionábamos, una antena omnidireccional debe radiar en forma idéntica en todas direcciones. Y el monopolo en realidad lo que genera es una especie como de dona. Si yo lo viera en forma lateral, lo que estaríamos viendo sería algo así. Aquí tenemos la antena, bueno, aquí me quedó medio mal, pero aquí tenemos la antena y el patrón de radiación tiene más o menos esta forma. Eso quiere decir que este tipo de antena es más eficiente cuando el equipo receptor o la otra antena con la que se quiere comunicar está más o menos a la misma altura. Ahí se tiene la mayor eficiencia. Si yo estoy abajo de una antena de tipo monopolo, voy a recibir muy poca información. ¿De acuerdo? Tenemos también el bipolo. El bipolo son dos monopolos, digamos, unidos por sus bases. Y lo que va a ocurrir es que si cada uno de estos generaba un tipo de dona, se van a unir generando una un poco mayor, ¿no? Bueno, una de mayor intensidad. Este bipolo también es comúnmente utilizado en la industria. Ahorita vamos a ver algunos casos particulares, pero uno de los casos más típicos es el de la antena de conejo. Aunque la antena de conejo es muy difícil de determinar su patrón de radiación, ya que la apertura de los monopolos se varía pues con las manos, no es muy fácil de variar, y uno lo que hace es abrirlas o cerrarlas para incrementar o mejorar la recepción o la transmisión de la información. Imaginemos que cada uno de estos monopolos tiene aquí su patrón de radiación, es decir, como una pequeña dona, ¿no? Está transmitiendo la información y este también. Pero imaginemos que estos son como burbujas de jabón. Eso quiere decir que conforme se acercan unas a las otras, se van a distorsionar entre sí, generando burbujas más grandes o más pequeñas o más concentradas. Y pues hacer un estudio de cómo quedaría un patrón de radiación para cada tipo de apertura, pues es algo pues matemáticamente complejo. Otro elemento que utiliza mucho los bipolos son las antenas Yagi. La antena Yagi es muy utilizada en la recepción de televisión analógica.
y lo que nos va a permitir justamente es que los monopolos nos van a capturar las señales emitidas por una fuente emisora como un proveedor de televisión, logrando que la señal, conforme va transmitiendo, se vaya sumando, logrando que al final tenga una señal de mayor intensidad, tomando en cuenta que además cada una de estas antenas recibe con mayor eficiencia ciertas frecuencias. Y es precisamente por ello que la antena Yagi se enfoca a recibir varias frecuencias. Ahora, la antena parabólica, por su parte, se caracteriza por ser altamente direccional, es decir, concentra el haz al frente de la antena de una forma muy eficiente. Sin embargo, aquí ya vamos a empezar a ver algunos conceptos como que lo que aquí no se logren percibir bien se denominan lóbulos laterales. Los lóbulos laterales son remanentes de energía que se forman alrededor de la antena de donde está realizando la transmisión, y en la mayoría de los casos es energía desperdiciada, porque no siempre se tienen aquí receptores con los que se desee comunicar, sino que una antena parabólica quiere concentrar la mayor cantidad de la energía hacia el frente. De tal forma que tratando de eficientar esto, si logran ver, van a darse cuenta que donde se enfoca donde está contenido el foco, donde se ubica el foco, mejor dicho, normalmente hay 3 varillas que lo sostienen. Bueno, estas varillas son elementos que distorsionan o modifican y representan pérdidas en el patrón de radiación. Y eso, por supuesto, es algo que no se desea. Antes de continuar, recordemos que una antena parabólica, vale la pena mencionar, funciona de la siguiente manera. Recibe los rayos lo más paralelamente posible, y una vez que estos rayos inciden sobre la superficie del plato, lo que van a hacer es reflejarse hacia el foco. El foco va a concentrar toda la información y va a obtener una señal de mayor intensidad. Por ello, los elementos que sostienen el foco son elementos no deseados, porque entonces me disminuyen la calidad de los rayos que están reflejando y que me están devolviendo información al foco. Hay algunos otros tipos de antena también basados en la antena parabólica, por ejemplo, la semiparabólica, que justamente es una porción de la antena parabólica. Es como si yo tuviera el plato y le hiciera unos pequeños recortes, ¿sí? Esto se hace principalmente para tratar de hacerlo un poquito más barata y eficiente. Y este tipo de comunicaciones, este tipo de antenas se utiliza mucho en los enlaces punto a punto, es decir, cuando se quiere comunicar una antena con otra, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, este tipo de antenas nos da una gran eficiencia en comunicaciones punto a punto, tomando además en cuenta que aquí no se tiene que sostener con elementos externos el foco, aunque sí tengo un poste que de todos modos lo sostiene y que represente de alguna manera alguna pérdida de calidad. Finalmente también tenemos la antena de tipo offset. También está basada en la antena parabólica. Y lo que ocurre es precisamente, como ya habíamos mencionado, que el foco que está sostenido por ciertas varillas nos representa pérdidas. La antena tipo offset lo que hace es seleccionar una porción de la antena que no esté alterada por el foco, ¿sí? Y de esta manera evitar las pérdidas por las varillas que sostienen el foco. Aquí lo estoy mostrando como si lo estuviéramos tomando de aquí, pero bueno, es también como si lo estuviéramos tomando de aquí y el foco estuviera por la parte de abajo. Entonces aquí tenemos una porción del plato, el foco se sostiene con un poste por debajo, procurando no, no interferir con el haz principal. Justamente el foco trata de no interferir con el haz principal o hacerlo lo menos posible, y de hecho él estaría tomando mucha de la energía que generan precisamente los lóbulos laterales. Y de esta forma la antena de tipo offset es una de las de mayor eficiencia que hay y se utilizan precisamente para comunicarse con satélites desde estaciones
terrenas, como por ejemplo la televisión digital por satélite. Este tipo de antenas son baratas y son sencillas de instalar en la localidad de un usuario, pero nos dan una gran eficiencia. Por supuesto que se tiene que combinar con un receptor que nos genere muy poco ruido y que nos permita reconstruir la señal a partir de la información que se recupera, aun cuando ésta sea poca. ¿De acuerdo? Otra antena también muy utilizada hoy en día es la sectorial. La antena sectorial es un tipo de antena que se caracteriza por lograr enfocar ángulos muy definidos. Supongamos que lo estoy viendo en una perspectiva superior, entonces una antena sectorial me va a permitir capturar ángulos muy definidos de apertura, ¿sí? Y de esta forma logro yo enfocar o cubrir áreas de interés. Este tipo de antena es muy utilizada en las comunicaciones de telefonía celular, ya que nos permiten darle la cobertura de forma más precisa a las áreas de interés. Incluso se pueden colocar 2, 3 o más en forma paralela y cada una de ellas se enfoca a un área en particular. Muy bien, de momento es todo. Espero que con esto quede claro más o menos algunos de los puntos más básicos de las comunicaciones inalámbricas. Y si no, pues estoy abierto para cualquier duda que ustedes puedan tener. Hasta pronto y nos vemos en los siguientes videos.